Evangelio de hoy. Jueves 27 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 9, versículo 41 al 50. Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua, por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala. Porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos a la gehenna, al fuego inextinguible. Y si tu pie te está haciendo caer, córtatelo. Porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te está haciendo caer, sácatelo. Porque más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. La sal es buena. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Este pasaje del Evangelio según San Marcos nos presenta una serie de enseñanzas de Jesús que, a primera vista, pueden parecer duras y exigentes. Sin embargo, al profundizar en ellas, descubrimos una invitación a vivir una vida de coherencia, responsabilidad y amor auténtico hacia los demás y hacia nosotros mismos. La importancia de los pequeños gestos de bondad. Jesús comienza afirmando que cualquier acto de bondad, por pequeño que sea, realizado en su nombre, será recompensado. Al decirles aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua, por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Nos recuerda que en el reino de Dios, incluso las acciones más simples tienen un valor inmenso cuando se hacen con amor y por amor a Él. Este llamado nos invita a reconocer y valorar los pequeños gestos cotidianos que construyen el tejido del amor cristiano, el escándalo y la responsabilidad hacia los más vulnerables. A continuación, Jesús advierte sobre la gravedad de escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe. El término pequeños puede referirse tanto a niños como a aquellos que son nuevos o frágiles en la fe. Escandalizar, en este contexto, significa ser causa de tropiezo o inducir al pecado a otro. Jesús utiliza una imagen fuerte. Sería preferible para el que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Esta hipérbole subraya la seriedad con la que debemos asumir nuestra influencia sobre los demás, especialmente sobre los más vulnerables. Nos llama a ser modelos de integridad y a evitar cualquier comportamiento que pueda desviar a otros del camino de la fe. La radicalidad en la lucha contra el pecado. Jesús continúa con una serie de exhortaciones que, en su literalidad, pueden parecer extremas. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala. Si tu pie te está haciendo caer, córtatelo. Y si tu ojo te está haciendo caer, sácatelo. Es fundamental entender que Jesús no está promoviendo la mutilación física. Estas expresiones hiperbólicas buscan enfatizar la urgencia y la determinación con las que debemos enfrentar aquello que nos lleva al pecado. La mano, el pie y el ojo representan nuestras acciones, caminos y miradas.
Jesús nos invita a examinar nuestras vidas y a eliminar, con decisión, todo lo que nos aparta de Dios. Incluso si implica sacrificios significativos. La gehenna, símbolo del destino final del pecado. La referencia a la gehenna, descrita como un lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Se basa en el valle de Hinón, cercano a Jerusalén, que en tiempos de Jesús era un basurero, donde se quemaba constantemente desperdicios. Este lugar se convirtió en un símbolo del castigo final para los malvados. Jesús utiliza esta imagen para ilustrar las consecuencias últimas de una vida entregada al pecado. No busca infundir miedo, sino despertar una conciencia clara sobre la seriedad de nuestras elecciones y sus repercusiones eternas. Ser salados con fuego, la purificación necesaria. La afirmación porque todos serán salados con fuego puede interpretarse de diversas maneras. La sal, en la cultura judía, era símbolo de pureza, preservación y pacto. El fuego, por su parte, representa purificación y prueba. Jesús parece indicar que todos, en algún momento, pasaremos por procesos de purificación que nos prepararán para el reino de Dios. Estos procesos pueden manifestarse en pruebas, sufrimientos o desafíos que, aunque difíciles, tienen el potencial de refinarnos y acercarnos más a la santidad. La sal como símbolo de la identidad cristiana. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Con esta metáfora, Jesús nos recuerda nuestra identidad y misión como discípulos. La sal, en el mundo antiguo, no solo daba sabor, sino que también preservaba los alimentos de la corrupción. Como cristianos, estamos llamados a ser esa sal que da sabor al mundo con el amor de Cristo y que actúa como agente preservador contra la corrupción moral y espiritual. Sin embargo, si perdemos nuestra esencia, nuestra conexión viva con Cristo, nos volvemos insípidos y, por lo tanto, incapaces de cumplir nuestra misión. La inclusividad en la misión de Cristo. En los versículos precedentes a este pasaje, específicamente en Marcos, se narra un episodio donde Juan, uno de los discípulos, informa a Jesús que han visto a alguien expulsando demonios en su nombre y que intentaron impedírselo porque no nos seguía. Jesús responde, no se lo impidan, porque nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro. Esta enseñanza destaca la inclusividad en la misión de Cristo. Jesús rompe las barreras del exclusivismo, mostrando que su obra trasciende los límites del grupo inmediato de discípulos. Nos invita a reconocer y valorar el bien realizado en su nombre, independientemente de quién lo haga, fomentando una actitud de apertura y colaboración en la comunidad de fe. El escándalo y sus consecuencias. Jesús advierte sobre la gravedad de ser causa de escándalo para uno de estos pequeños que creen. El término escándalo proviene del griego escandalon, que significa trampa o obstáculo. En este contexto, se refiere a cualquier acción o actitud que pueda ser una piedra de tropiezo para la fe de otros, especialmente de aquellos más vulnerables o nuevos en la fe. La imagen de atar una piedra de molino al cuello y ser arrojado al mar es una hipérbole que enfatiza la seriedad de esta responsabilidad.
nos llama a una autoevaluación constante de nuestras acciones y palabras, asegurándonos de que sean edificantes y no causen daño espiritual a los demás. La radicalidad en la lucha contra el pecado. Las exhortaciones a cortar la mano, el pie o sacar el ojo que nos hace caer en pecado son metáforas que subrayan la necesidad de una actitud decidida y radical frente al pecado. Jesús nos insta a identificar y eliminar de nuestra vida todo aquello que nos aleja de Dios, incluso si implica renunciar a cosas que consideramos valiosas o indispensables. Esta enseñanza nos desafía a priorizar nuestra relación con Dios por encima de cualquier apego o hábito que pueda comprometer nuestra integridad espiritual. La gehenna, más allá de una metáfora. La referencia a la gehenna, descrita como un lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, se basa en el valle de Hinón, cercano a Jerusalén, que en tiempos de Jesús era un basurero, donde se quemaban constantemente desperdicios. Este lugar se convirtió en un símbolo del castigo final para los malvados. Más allá de una imagen aterradora, Jesús utiliza esta referencia para recordarnos las consecuencias de una vida alejada de los caminos de Dios. Nos invita a reflexionar sobre la seriedad de nuestras elecciones y su impacto en nuestra vida eterna. La sal y el fuego, purificación y alianza. La afirmación porque todos serán salados con fuego puede interpretarse como una referencia a la purificación que todo discípulo debe experimentar. En la cultura judía, la sal era un elemento esencial en los sacrificios, simbolizando la pureza y la alianza con Dios. El fuego, por su parte, representa la purificación y la presencia divina. Esta combinación nos habla de la necesidad de pasar por procesos de purificación que nos preparen para una vida en comunión plena con Dios. Además, la sal que no pierde su sabor simboliza la autenticidad y la perseverancia en la fe, recordándonos nuestra misión de ser testigos coherentes del Evangelio en el mundo. La responsabilidad de no ser piedra de tropiezo. Jesús advierte con firmeza sobre el peligro de ser causa de escándalo para los pequeños que creen en Él. La expresión sería preferible para Él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Utiliza una imagen impactante para enfatizar la gravedad de hacer tropezar a otros en su camino de fe. Esta advertencia nos llama a una introspección profunda sobre nuestras acciones, palabras y actitudes, considerando cómo pueden influir en la fe y el bienestar espiritual de quienes nos rodean. Somos llamados a ser constructores de la fe, no obstáculos en el camino de otros. La radicalidad en la lucha contra el pecado. Las exhortaciones de Jesús a cortar la mano, el pie o sacar el ojo si nos hacen caer en pecado. Son metáforas que subrayan la necesidad de una acción decisiva contra todo lo que nos separa de Dios. Esta enseñanza nos desafía a identificar las áreas de nuestra vida que requieren transformación y a tomar medidas concretas para alinearlas con los valores del Evangelio. Implica una renuncia consciente a hábitos, relaciones o situaciones que nos conducen al pecado, priorizando nuestra relación con Dios por encima de todo. La gehenna, más allá de una advertencia. La referencia a la gehenna como lugar de fuego inextinguible sirve como una advertencia sobre las consecuencias
de una vida alejada de los caminos de Dios. Más allá de una imagen de castigo. Esta referencia nos invita a reflexionar sobre la seriedad de nuestras elecciones y su impacto en nuestra vida presente y futura. Nos recuerda que el alejamiento de Dios conlleva una pérdida profunda y nos motiva a buscar una vida en comunión con Él, evitando las sendas que nos conducen a la autodestrucción espiritual. La purificación a través del fuego. Cuando Jesús afirma que todos serán salados con fuego, introduce la idea de una purificación necesaria para todos los creyentes. El fuego, en este contexto, simboliza las pruebas y desafíos que, aunque difíciles, tienen el potencial de purificar nuestra fe y fortalecer nuestro carácter. Esta perspectiva nos invita a ver las dificultades no como castigos, sino como oportunidades de crecimiento espiritual y acercamiento a Dios, confiando en que Él obra en medio de nuestras pruebas para nuestro bien. La sal como esencia de la vida cristiana. La metáfora de la sal que Jesús utiliza nos llama a ser agentes de sabor y preservación en el mundo. Como discípulos, estamos llamados a influir positivamente en nuestro entorno, reflejando los valores del reino de Dios en nuestras acciones diarias. Mantener nuestra sal implica nutrir nuestra vida espiritual, permanecer en comunión con Dios y vivir de manera coherente con nuestra fe, evitando que la rutina o la conformidad nos hagan perder nuestra esencia transformadora. La paz como fruto de una vida transformada. Al exhortarnos a tener sal en nosotros mismos y vivir en paz con los demás, Jesús nos muestra que una vida transformada por el Evangelio se manifiesta en relaciones armoniosas y constructivas. La paz que proviene de Dios trasciende la mera ausencia de conflicto. Es una plenitud que se refleja en justicia, amor y respeto mutuo. Esta paz debe ser buscada activamente, cultivando virtudes como la paciencia, la empatía y el perdón en nuestras interacciones diarias. La coherencia entre fe y acción. Este pasaje nos desafía a una coherencia profunda entre lo que creemos y cómo actuamos. No basta con profesar la fe. Nuestras acciones deben reflejar los principios del Evangelio. Esto implica un compromiso constante con la autoevaluación y la disposición a corregir nuestros caminos cuando nos desviamos. Al vivir de manera coherente, nos convertimos en testimonios vivos del amor de Cristo, inspirando a otros a acercarse a Él y fortaleciendo la comunidad de fe. Es una invitación a vivir una fe auténtica y transformadora. Nos llama a ser conscientes de nuestra influencia en los demás, a luchar decididamente contra el pecado, a buscar la purificación en medio de las pruebas, a mantener nuestra esencia como discípulos y a promover la paz en todas nuestras relaciones. Que estas enseñanzas nos guíen en nuestro caminar diario, fortaleciendo nuestra relación con Dios y con quienes nos rodean. La gravedad del escándalo. Jesús utiliza una imagen contundente al advertir sobre el escándalo. Sería preferible para el que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Esta metáfora destaca la seriedad de ser causa de tropiezo para los pequeños que creen en Él. Nos llama a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y omisiones pueden afectar la fe de otros, especialmente de los más vulnerables. Y nos exhorta a vivir de manera que edifiquemos
Y no destruyamos la confianza y el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. La radicalidad en la renuncia al pecado. Las exhortaciones a cortar la mano, el pie o sacar el ojo. Si nos hacen caer en pecado son expresiones hiperbólicas que enfatizan la necesidad de una actitud radical frente al pecado. Jesús nos insta a identificar y eliminar de nuestra vida todo aquello que nos separa de Dios, incluso si implica sacrificios dolorosos. Esta enseñanza nos desafía a priorizar nuestra salud espiritual sobre cualquier comodidad o apego terrenal, buscando siempre la integridad y la santidad en nuestro caminar diario. La realidad de la Gehenna. La mención de la Gehenna, descrita como un lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, se refiere al valle de Hinón, un sitio asociado con prácticas paganas y posteriormente convertido en un basurero donde se quemaban desperdicios. Jesús utiliza esta imagen para ilustrar las consecuencias últimas de una vida alejada de Dios. Nos invita a considerar seriamente las implicaciones eternas de nuestras decisiones y a vivir de manera que refleje nuestro compromiso con los valores del reino. La purificación a través del fuego. Cuando Jesús afirma que todos serán salados con fuego, introduce la idea de una purificación necesaria para todos los creyentes. El fuego simboliza las pruebas y desafíos que, aunque difíciles, tienen el potencial de refinar nuestra fe y carácter. Esta perspectiva nos invita a abrazar las dificultades como oportunidades de crecimiento espiritual, confiando en que Dios utiliza estas experiencias para moldearnos y acercarnos más a Él. La esencia de la sal en la vida cristiana. La metáfora de la sal que Jesús emplea nos llama a ser agentes de sabor y preservación en el mundo. Como discípulos, estamos llamados a influir positivamente en nuestro entorno, reflejando los valores del Evangelio en nuestras acciones cotidianas. Mantener nuestra sal implica nutrir nuestra relación con Dios y vivir de manera coherente con nuestra fe, evitando que la rutina o la conformidad nos hagan perder nuestra identidad y propósito como seguidores de Cristo. La paz como fruto de una vida sazonada por la sal de Cristo. Finalmente, Jesús nos exhorta: tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Una vida impregnada de la sal de Cristo se manifiesta en relaciones de paz y armonía. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una plenitud de vida que brota de una relación auténtica con Dios y se extiende hacia los demás. Nos invita a cultivar en nuestro interior las virtudes y valores del Evangelio, para que, desde esa plenitud, podamos construir comunidades basadas en el amor, la justicia y la paz. Este pasaje del Evangelio según San Marcos nos desafía a vivir con coherencia y profundidad nuestra fe. Nos llama a valorar los pequeños actos de amor, a ser conscientes de nuestra responsabilidad hacia los demás, especialmente los más vulnerables, y a enfrentar con determinación todo aquello que nos aparta de Dios. Al hacerlo, nos convertimos en sal, que da sabor y preserva, y en artífices de paz en nuestras comunidades. Que estas palabras de Jesús nos inspiren a una renovación constante de nuestra vida cristiana, buscando siempre reflejar su amor y verdad en todo lo que hacemos.